Exige respeto sin alzar la voz. 3 reglas precisas y silenciosas que transforman tu presencia. Aprende a establecer límites, proyectar autoridad y mantener integridad. Todo con calma imperturbable. El respeto no nace del grito ni de la amenaza. Surge de la claridad. El ser humano teme lo incierto y obedece lo definido. En este primer capítulo, exploraremos la primera regla para ser respetado sin levantar la voz. Establecer límites claros, consistentes y silenciosos. Esta regla es tan simple en apariencia que muchos la subestiman, y sin embargo es la base de toda autoridad real. Cuando no trazas un límite, entregas tu espacio interior al capricho ajeno. Alguien te interrumpe mientras hablas y sonríes como si no te importara. Otro pide un favor que sabes que te desgasta y dices que sí por evitar incomodidad. Día tras día, cada pequeña concesión erosiona tu dignidad hasta que los demás ya no perciben tu valor. No porque quieran faltarte el respeto, sino porque tú mismo les enseñaste que podían hacerlo sin consecuencia. El límite, entonces, no es un muro exterior, es un lenguaje invisible que declara «hasta aquí». Y ese «hasta aquí» no se anuncia con ira ni con decibeles. Se muestra con actos, con coherencia y con una serenidad que ningún argumento puede quebrar. Imagina un río. Sus orillas contienen la corriente y le dan forma. Sin orillas, el agua se dispersa en charcos, pierde fuerza y se convierte en un pantano. Lo mismo sucede con las personas sin límites. Se disuelven en la voluntad de los demás y su energía se dispersa en 1000 direcciones. Pero cuando trazas tu cauce, tu presencia fluye con fuerza, clara y ordenada. La primera práctica de esta regla es el silencio. No te justifiques cuando digas no. No adornes tu negativa con excusas. Un límite explicado de más se debilita, porque abre espacio a la negociación que no deseas. La firmeza auténtica se siente en la calma de una palabra breve. No puedo, no estaré disponible, no es posible. Sin adornos, sin adornos, sin adornos. Pensemos en ejemplos concretos. En el trabajo, un colega insiste en cargar sobre ti tareas que no te corresponden. Puedes quejarte, puedes alzar la voz, pero lo más poderoso es simplemente marcar tu terreno. Eso no entra en mis funciones. Y luego mantenerte inmóvil frente a la incomodidad del otro. La primera vez, tal vez te miren con sorpresa. La segunda, con fastidio. La tercera, ya no pedirán lo mismo, porque habrás educado su percepción. En lo personal, ocurre igual. Un amigo siempre llega tarde a las reuniones. Puedes enfadarte, pero es más eficaz actuar. La próxima vez no esperas. Empiezas sin él, o te vas a la hora prevista. No has pronunciado reproches, no has subido el tono. Has dejado que tu conducta sea la enseñanza. El límite se vuelve ley porque es constante. Aquí está la segunda clave: consistencia. Un límite que se aplica a veces y otras no, es peor que no tener ninguno. Si una puerta a veces se abre y otras no, nadie la respeta, simplemente la empujan hasta que cede. Pero una puerta firme, siempre cerrada en los mismos momentos, se convierte en hábito. Nadie discute con ella. La consistencia transforma un acto aislado en regla permanente. Muchos fracasan porque confunden límites con castigos. No necesitas agredir ni vengarte. Un límite no es una respuesta emocional, es una estructura de conducta. Si alguien invade tu tiempo con llamadas innecesarias, no explotes contra él. Simplemente no contestes en horas que no sean acordadas. Tu silencio será más fuerte que cualquier grito. Los filósofos estoicos comprendían esto con claridad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, no escribía sobre imponer respeto con violencia, sino sobre mantenerse fiel a lo que es correcto sin desviarse por la presión externa. El límite no es para controlar a otros, sino para no perderte a ti mismo. Quien respeta sus propias fronteras, inspira respeto en los demás. Al principio este ejercicio duele. Decir no a un amigo, mantenerte firme frente a la incomodidad social, sostener tu postura cuando la tentación es ceder, todo esto produce ansiedad, pero esa incomodidad es el precio de la transformación.
Cada vez que sostienes un límite, construyes un muro invisible en torno a tu dignidad. Y con el tiempo, los demás ya no intentan atravesarlo. Veamos cómo aplicar esta regla paso a paso. Identifica tus puntos de desgaste. Pregúntate, ¿en qué situaciones siento que me usan, me interrumpen o me ignoran? Esos son los lugares donde tu frontera está rota. Formula frases breves. Diseña respuestas cortas que no den espacio a negociación. No estaré disponible. Eso no corresponde a mí. No puedo. Ensáyalas hasta que suenen naturales. Ejecuta sin emociones. No te justifiques, no te enojes. Solo responde y sostén. Mantén la consistencia. Aplica la misma regla cada vez que se repita la situación. Con el tiempo, descubrirás un fenómeno curioso. Cuanto más claros son tus límites, menos necesitas expresarlos. La gente aprende rápido dónde está tu cauce y prefiere fluir contigo antes que chocar contra tus orillas. En resumen, la primera regla para ser respetado sin alzar la voz es trazar límites claros y consistentes. No necesitas ruido para ser firme. El río no grita, y aún así moldea la tierra. Tú tampoco necesitas gritar. Basta con ser claro, repetido y sereno. La autoridad surge de la frontera que defiendes con calma. El poder no está en la abundancia de palabras, sino en la precisión del silencio que las rodea. Quien habla demasiado se desnuda, se expone, revela debilidades sin darse cuenta. Quien sabe administrar sus palabras, en cambio, convierte cada sílaba en un acto de autoridad. Esta es la segunda regla para ser respetado sin levantar la voz. Hablar poco, pero hablar con peso. Piensa en la diferencia entre un río caudaloso y una roca. El río hace ruido constante, golpea, se dispersa en espuma, y aunque erosiona lentamente, su sonido no impone temor. La roca, en cambio, permanece inmóvil, callada, sin emitir una sola palabra, y sin embargo es la que da forma al paisaje. Así funciona el lenguaje del respeto. No lo genera el ruido, sino la contención. Los antiguos maestros de estrategia ya conocían este principio. Sun Tzu advertía: cuando hables, sé tan claro como el trueno. Cuando calles, sé tan enigmático como la sombra. El equilibrio entre silencio y palabra genera un aura de misterio. Y el misterio en sí mismo es una forma de poder. Ahora bien, ¿cómo se aplica esta regla en la vida cotidiana? El primer paso es aprender a tolerar el vacío del silencio. Muchas personas sienten ansiedad cuando la conversación se detiene. Creen que deben rellenar el aire con palabras para evitar incomodidad. Ese impulso es un signo de inseguridad. La verdadera seguridad surge cuando te permites no decir nada, porque sabes que tu valor no depende de tu parloteo. Imagina una reunión de trabajo. Todos discuten, elevan la voz, se contradicen. Tú escuchas. Tu silencio pesa más que sus gritos porque denota control. Y cuando al fin hablas con una frase breve y firme, la sala se detiene. No importa que tus palabras sean pocas. El contraste con tu silencio las convierte en un golpe. Este es el secreto. Hablar poco no significa hablar menos contenido, significa aumentar el valor de cada palabra. Una moneda común pasa de mano en mano sin cuidado. Una joya rara, en cambio, se guarda y se admira. Así son las palabras cuando se escogen con precisión. Otro ejemplo. En una discusión personal alguien busca provocarte. Eleva el tono, busca arrastrarte a su nivel. Si respondes con largas explicaciones, caes en su trampa. Si gritas, pierdes terreno. Pero si lo miras fijamente, respiras hondo y dices una sola frase: no continuaré esta conversación. Tu posición se eleva. Has transformado la situación en un campo donde tú decides cuándo termina el juego. El segundo paso es cultivar la escucha activa. Escuchar no es simplemente callar, es observar los gestos, los matices, las contradicciones. Cuando escuchas más de lo que hablas, acumulas información. Y la información es un arma silenciosa. Mientras otros se desgastan revelando sus emociones, tú construyes un mapa interno de sus debilidades. Así, cuando decidas hablar, lo harás con puntería exacta.
Este arte no es nuevo. Los emperadores romanos practicaban la dissimulatio, fingían indiferencia, mantenían silencio mientras sus rivales se delataban solos. Luego, con una frase mínima, los desarmaban. Cicerón decía que nunca es más poderoso el orador que cuando parece decir poco. El secreto está en la economía verbal. En la vida cotidiana, podemos aplicar esta regla con 3 técnicas. Hablar después de observar. Antes de dar tu opinión, escucha lo suficiente para identificar lo que realmente importa. Eliminar adornos. En lugar de justificarte con explicaciones largas, responde con frases cortas. Eso no me parece correcto. Prefiero hacerlo de otra forma. Usar pausas dramáticas. Una pausa en medio de una frase añade más peso que 20 palabras adicionales. La tercera clave está en entender que el silencio incomoda a los inseguros, y esa incomodidad es tu ventaja. Cuando te niegas a llenar el espacio con ruido, obligas a los demás a enfrentarse con su propio desorden. Muchos intentarán quebrar tu calma con preguntas, con insistencia, con provocaciones. No caigas. Tu serenidad será interpretada como fortaleza. El poder de esta regla también radica en el aura de misterio que genera. La gente respeta lo que no comprende del todo. Si te muestras demasiado, te vuelves predecible, pero si mantienes parte de ti en silencio, despiertas intriga. Y la intriga alimenta el respeto, porque obliga a los demás a concederte un valor que no saben medir. Ejemplo práctico: en una negociación, hablar menos de lo esperado crea tensión. La otra parte siente la necesidad de llenar el vacío, y en ese exceso suele revelar más de lo que debería. Tú, al limitarte a observar, te fortaleces. Tus pocas palabras se convierten en la balanza que decide el resultado. Nietzsche lo entendía al escribir: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El silencio es el terreno donde ese porqué se fortalece. Cuando no necesitas convencer al mundo con gritos, tu sola presencia se convierte en argumento. Por eso, la segunda regla para ser respetado sin levantar la voz es clara. Reduce tus palabras, pero haz que cada una tenga filo. El respeto no lo consigues hablando más fuerte, sino hablando menos y con más sentido. El ruido atrae atención momentánea, pero la precisión atrae respeto duradero. El respeto no nace del grito ni del gesto exagerado. Nace de la forma en que tu presencia se impone en silencio. La tercera regla para ser respetado sin levantar la voz es esta: controlar tu energía, tu postura, tu mirada y tu ritmo. El cuerpo habla antes que las palabras, y quien sabe dominarlo puede someter un ambiente entero sin necesidad de elevar el tono. Imagina un rey entrando en un salón. No necesita anunciarse, no necesita hablar. La sala se detiene porque todos sienten su peso. Ese peso no proviene de sus joyas ni de su corona, sino de su control absoluto sobre sí mismo. La verdadera autoridad comienza en la piel, no en la lengua. En la vida diaria, esta regla se manifiesta en los pequeños gestos. La forma en que caminas, la manera en que ocupas un espacio, el contacto visual que decides mantener o negar. Quien se mueve con nerviosismo transmite debilidad. Quien se encoge para no molestar revela inseguridad. Quien llena el espacio con gritos y exageraciones pide respeto, pero no lo obtiene. En cambio, quien se mantiene erguido, sereno y firme, sin prisas ni alardes, obliga a los demás a concederle un lugar de importancia. Los antiguos estoicos lo sabían bien. Epicteto enseñaba que el autocontrol era la verdadera fortaleza. Dominar los propios impulsos, regular la respiración, observar con calma antes de reaccionar. Todo esto construye un aura que inspira respeto natural. Nadie confía en quien pierde el control, pero todos reconocen la fuerza en quien domina su propia presencia. Una herramienta clave de esta regla es la mirada. El contacto visual sostenido, pero no agresivo, transmite firmeza. Desviar constantemente los ojos revela inseguridad. Mirar demasiado tiempo con hostilidad genera rechazo. La mirada que impone respeto
es aquella que se sostiene con calma, que muestra que estás presente y no necesitas escapar ni imponerte con violencia. El segundo aspecto es la postura corporal. Una espalda recta, un mentón ligeramente elevado, los hombros relajados. Estos gestos envían un mensaje silencioso de confianza. No hace falta gritar cuando tu cuerpo ya dice, sé quién soy y no necesito tu aprobación. Cada movimiento lento, cada gesto medido, multiplica la percepción de poder. Un tercer elemento es el ritmo de tu voz, no el volumen. Quien habla rápido transmite ansiedad. Quien habla demasiado lento sin control genera aburrimiento. El equilibrio está en un ritmo pausado, con silencios estratégicos donde cada palabra cae como un golpe. No necesitas gritar, la pausa antes de hablar ya genera tensión suficiente. La historia nos ofrece innumerables ejemplos. Julio César, incluso en medio del Senado, no elevaba la voz para dominar a sus opositores. Su presencia, sus gestos calculados y sus pausas hacían que todos se inclinaran hacia él. Napoleón, pequeño en estatura, sabía compensar con una presencia corporal magnética. Ni siquiera necesitaba hablar demasiado. Su mirada y su postura bastaban para doblegar a generales más altos y fuertes. En la vida cotidiana, aplicar esta regla significa convertir tu cuerpo en un mensaje. Al entrar en un lugar, no busques atención inmediata. Haz que los demás noten tu calma. En una conversación, no interrumpas ni eleves la voz. Tu serenidad hará que los demás midan sus palabras. En una confrontación, no caigas en la trampa del gesto brusco. Un simple silencio acompañado de una mirada firme desarma más que un grito. La psicología moderna confirma este principio. Se llama comunicación no verbal y representa más del 70% del impacto en una interacción humana. Las palabras pesan menos que el tono y el tono pesa menos que la presencia. La gente puede olvidar lo que dijiste, pero recordará cómo los hiciste sentir con tu energía. Quien domina su presencia transmite tres cosas esenciales: seguridad, misterio y control. Seguridad, porque no se deja arrastrar por los demás. Misterio, porque no revela más de lo necesario. Y control, porque incluso en el caos mantiene su centro intacto. Estos tres pilares son los que despiertan el respeto automático. Una técnica práctica para fortalecer esta regla es el anclaje de la respiración. Antes de hablar, respira profundamente. Este gesto invisible regula tu cuerpo, estabiliza tu mente y te permite proyectar calma. Otra técnica es la economía gestual. Evita movimientos innecesarios. Cada gesto debe tener un propósito. Finalmente, está el uso del silencio intencional. Deja que los demás se incomoden. Deja que sus nervios trabajen para ti. Maquiavelo ya advertía en El Príncipe: un hombre debe ser amado o temido, pero nunca despreciado. El desprecio surge de la exageración, del intento desesperado de ser escuchado. El respeto, en cambio, surge del control silencioso de tu presencia. Cuando no necesitas levantar la voz para ser obedecido, has alcanzado el dominio real. Por eso, la tercera regla para ser respetado sin levantar la voz es inmutable. Controla tu presencia, no tu volumen. Los gritos mueren en el aire. La presencia, en cambio, queda grabada en la memoria de quienes la experimentan. El respeto no se pide, se impone desde la calma absoluta. El respeto no se trata de una conquista ruidosa, sino de una frontera silenciosa. Los límites invisibles son la cuarta clave. Marcan dónde termina tu espacio y dónde empieza el de los demás, sin necesidad de explicaciones largas ni enfrentamientos directos. El que sabe trazarlos no necesita defenderse constantemente, porque los otros ya intuyen hasta dónde pueden llegar. Un límite invisible no es un muro de piedra, sino una energía que envuelve tu presencia. Se manifiesta en tus gestos, en la firmeza con que dices no sin adornos, en la manera en que no cedes tu tiempo ni tu dignidad por miedo a desagradar. Los débiles permiten que otros atraviesen sus fronteras. Los fuertes hacen sentir esas fronteras incluso en silencio.
La clave está en la coherencia. Si dices que no toleras algo, pero lo permites en silencio, tu límite se derrumba. Si adviertes que respeten tu espacio, pero luego aceptas la invasión, tu palabra pierde valor. El respeto nace de la firmeza repetida, demostrar con actos que lo que dices no es negociable. Los antiguos sabían esto bien. En Esparta, los jóvenes eran entrenados no solo para luchar, sino para soportar en silencio y mostrar que sus límites internos no podían quebrarse. En Roma, un simple gesto de un senador podía bastar para silenciar a toda una sala, porque todos sabían que tras ese gesto había años de coherencia y autoridad. El límite invisible es también psicológico. No es necesario responder a cada provocación, ni dejarse arrastrar al juego de los demás. A veces el límite más poderoso es el silencio ante el insulto, la indiferencia ante el ataque, porque quien no logra sacarte de tu centro comprende inmediatamente que hay una frontera que no puede cruzar. La filosofía estoica enseña lo mismo. Marco Aurelio repetía que la mente es inexpugnable si uno decide mantenerla intacta. Tu límite interno, tu calma, tu capacidad de no dejarte arrastrar por la ira ni por el ruido externo, es lo que separa a los líderes de las masas. Nadie respeta al que reacciona a todo. Todos temen al que permanece inamovible. La vida cotidiana está llena de oportunidades para practicar esta regla. Cuando alguien te presiona para hacer algo que no deseas, un simple no con tono firme y neutral basta. No necesitas justificarte ni dar explicaciones. Las excusas abren grietas en tu muro. Cuando alguien intenta manipularte con culpa o chantaje emocional, no expliques. Tu silencio firme ya es un límite que frustra al manipulador. El respeto nace del contraste. Quien no tiene límites es tratado como terreno común. Quien los marca se convierte en territorio sagrado. El amigo que siempre está disponible para todos es el menos valorado. El que se hace respetar con límites claros es el que más se recuerda, porque obliga a los demás a medir sus pasos antes de acercarse. Desde el punto de vista psicológico, los límites invisibles generan un campo de energía social. Son una mezcla de comunicación no verbal, reputación y coherencia. La gente prueba constantemente hasta dónde puede llegar contigo. Si cedes rápido, saben que pueden avanzar. Si te mantienes firme sin drama, saben que has trazado una línea que no cruzarán. Maquiavelo lo resumió con crudeza: los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Esta frase refleja la importancia de los límites. Lo que permites que te quiten una vez, lo intentarán quitar siempre. El respeto comienza cuando demuestras que tu territorio, sea tu tiempo, tu dignidad o tu espacio, no está en venta. Tener límites invisibles no significa ser inflexible ni aislado. Significa que tu interacción con los demás está regida por reglas claras que no necesitan ser gritadas. La paradoja es que, mientras más silenciosos sean tus límites, más poderosos se vuelven. Porque no nacen de la amenaza, sino de la certeza. Un ejemplo práctico es el líder que nunca grita, pero cuya simple presencia hace que los demás se midan antes de hablar. Todos intuyen que hay líneas que no deben cruzar, porque ese líder nunca toleró una falta de respeto, aunque jamás levantó la voz. Los límites invisibles son una barrera psicológica y energética que protege tu autoridad. Son como un círculo de fuego que los demás perciben sin verlo. Quien logra cultivarlos se convierte en un centro de respeto silencioso, alguien a quien no se desafía porque no se necesita comprobar su fuerza. La regla es clara: si no impones tus límites, otros lo harán por ti, y lo harán en tu contra. El respeto no surge de la negociación eterna, sino de la claridad firme. Cuando dominas este arte, no necesitas gritar ni amenazar. Tu sola presencia ya traza el territorio que nadie se atreve a profanar. El silencio, cuando se domina, es un arma más poderosa que 1000 discursos. En la última regla se revela la esencia del respeto. No siempre necesitas hablar, no siempre necesitas explicarte, porque cada palabra que pronuncias debe tener un peso tan grande que tu silencio se convierta en un eco aún más contundente.
El mundo actual premia la incontinencia verbal. Todos opinan, todos gritan, todos buscan ser escuchados. En medio de ese ruido, el que calla y observa se convierte en un misterio inquietante. El silencio estratégico no es cobardía, es dominio. El que calla cuando todos hablan transmite autoridad. El que habla solo cuando es necesario multiplica 10 veces el valor de sus palabras. Desde tiempos antiguos, los grandes líderes supieron usar el silencio como un muro invisible. Los samuráis, por ejemplo, eran entrenados para controlar no solo la espada, sino la lengua. Una palabra de más podía encender guerras innecesarias. En cambio, el silencio mantenía la calma, preservaba el aura de poder y dejaba al adversario atrapado en su propia ansiedad. Maquiavelo entendió este principio. No todo debía ser dicho. El príncipe que revelaba demasiado perdía su misterio, y con él, la obediencia de su pueblo. Los súbditos respetaban más al líder del que no sabían exactamente lo que pensaba, porque la incertidumbre alimenta la prudencia. El que se expone por completo se vuelve predecible. El que calla se vuelve impenetrable. Psicológicamente, el silencio desarma. Imagina una discusión en la que alguien espera tu reacción, tu defensa, tu justificación, y en lugar de eso, encuentra un muro de calma, un vacío insondable. Esa persona se enoja, se desespera, se confunde. Tú, mientras tanto, mantienes la calma. Quien domina el silencio, domina el ritmo de la interacción. Hay silencios que humillan más que un grito. Un jefe que no responde al ataque verbal de un empleado rebelde transmite más autoridad que aquel que entra en el mismo juego. Un hombre que guarda silencio ante una provocación demuestra más fuerza que aquel que cae en la trampa de la reacción inmediata. El respeto nace de la contención, no de la impulsividad. Los estoicos lo sabían. Lo que no depende de ti no merece tu palabra. Marco Aurelio escribía para sí mismo, no para ser escuchado por la multitud. Su silencio era su fortaleza. Epicteto enseñaba que el que habla demasiado pierde el control de su mente, mientras que el que mide cada palabra demuestra su poder interior. En la vida cotidiana, esta regla se convierte en práctica simple. No respondas a todo. No te justifiques cada vez que alguien te cuestiona. No entres en discusiones que no llevan a nada. Cada vez que decides callar, elevas el valor de tu voz futura. Cada vez que eliges no explicar, refuerzas la idea de que tu tiempo y tu energía son demasiado valiosos para ser desperdiciados. El silencio estratégico también es útil en la negociación. A menudo, después de que alguien hace una propuesta, el que guarda silencio tiene la ventaja. El otro, incómodo con el vacío, se apresura a llenar el espacio con concesiones. El que sabe callar obliga al otro a revelarse más, a mostrarse más débil, a ceder más terreno. El respeto verdadero se alcanza cuando tu silencio pesa más que las palabras de los demás, cuando tu calma en medio del caos inspira o intimida, cuando tu decisión de no responder se interpreta como una declaración de poder. El silencio no es ausencia, es presencia amplificada. La paradoja es clara: cuanto menos hablas, más escuchan cuando decides hablar. Tus palabras se convierten en sentencias, en decretos, en órdenes que no necesitan repetirse. Y todo porque aprendiste que el respeto no se impone con ruido, sino con la fuerza serena del silencio. El hombre que domina esta última regla se vuelve intocable. No necesita elevar la voz, porque su silencio ya dicta la ley. No necesita defenderse, porque su calma ya lo protege. No necesita justificar, porque su misterio ya genera obediencia. Respetar no es temer al que grita, sino al que guarda silencio con una mirada firme. El respeto no se arranca con imposiciones, sino que se cultiva con coherencia, límites claros y la maestría del silencio. Al final, quien domina el silencio, domina el respeto.